La exhortación, ¿verdad?, que nosotros miramos en Hebreos capítulo 2, del verso 1 al versículo 4, lo leemos, ¿verdad?, para que refresquemos nuestras mentes. Dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Primero, lo que y estas posibilidades que el cristiano pueda deslizarse. Esto es contrario, ¿verdad?, con la enseñanza que nuestros amigos calvinistas, ¿verdad?, enseñan. Ellos mencionan y dicen, ¿verdad?, de que una vez salvo, siempre salvo. Si esto fuese así, ¿verdad?, realmente lo que encontramos del escritor de los Hebreos, pues no sería cierto, porque aquí se da una posibilidad de que el cristiano pueda caer. Por eso la exhortación del versículo 1 hasta el versículo 4 les advierte sobre esta posibilidad. Y no solamente esto, sino que le dice, ¿verdad?, que en el versículo 2, si la palabra dicha en el Antiguo Testamento, dada a través de los ángeles, dice, fue firme, y de igual manera dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto lo miramos nosotros en el capítulo 1, ¿verdad? En el capítulo 1 decíamos de que el vocero en el cual Dios nos ha hablado en este tiempo es el Hijo, y en el cual, ¿verdad?, le decíamos que el Hijo es superior a los profetas y a los ángeles. Con esto en mente, si lo anterior fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, por eso en el versículo 3 hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Por qué? Porque ahora la palabra dada fue dada por su Hijo Jesús, y que de igual manera, ¿verdad?, es superior a los ángeles. Con esto en mente y con esta comparación, el escritor de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y dice, si descuidamos una salvación tan grande. Decíamos en el anterior que esta misma palabra, decíamos entonces que esta misma palabra fue confirmada. ¿Y por quién fue confirmada? Decíamos nosotros, fue confirmada por el Señor. Y vemos entonces, ¿verdad?, que esta palabra confirmada la vemos en el bautismo realizado por Juan el Bautista a Jesús, en el cual dice, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y en una segunda ocasión, ¿verdad?, lo encontramos en la transfiguración, donde se presentan Moisés y Elías. Se escuchó una voz del cielo, ¿verdad?, en el cual decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Luego, ¿verdad?, con los señales y prodigios y diversos milagros, allí encontramos, ¿verdad?, que Jesús quien lo ejercía, y de esa manera estaba testificando la palabra que él estaba anunciando. De tal manera, ¿verdad?, que si nosotros hacemos un recorrido por las prodigios y señales que Jesús hizo, realmente, ¿verdad?, son sorprendentes. Está apoyando y manifestando un Dios, que Jesús es Dios. De tal manera, ¿verdad?, que si nosotros comparamos y examinamos el Evangelio de Juan, encontramos que Juan no repite los milagros que encontramos desde Mateo hasta Lucas. Únicamente, ¿verdad?, Juan escoge 7 milagros, y estos 7 milagros, ¿verdad?, manifiesta o deja muy claro el poder de Dios. Y de los 7 milagros, ¿verdad?, el que más me llama la atención, ¿verdad?, es el caso de Lázaro. Cuando retira la piedra del sepulcro, dice que la reacción de la gente dice, ya hiede. Cuando decimos que ya hiede, ¿verdad?, ya el cuerpo había entrado a descomposición. Todas las células, ¿verdad?, se habían descompuesto, es decir, no teníamos un cuerpo que fuese, ¿verdad?, sano. Y vemos a Jesús, ¿verdad?, diciendo, Lázaro, ven fuera. Es decir, encontramos a un Jesús que tiene poder sobre la muerte, que restituye, ¿verdad?,
pues todos los órganos y células del cuerpo, y vemos entonces, ¿verdad?, un Jesús manifestando, ¿verdad?, poder, un Jesús diciendo, ¿verdad?, que Él es Dios. Y de esas maneras y en esos milagros, realmente, ¿verdad?, encontramos a un Jesús que estaba testificando la palabra que hoy día tenemos escrita. Luego, ¿verdad?, en la última parte del versículo 4, la otra persona que entra en juego para testificar, dice, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo hace a través del repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y esto es lo que nosotros estudiamos el día de ayer, ¿verdad?, en el cual en Hechos capítulo 2 se menciona, ¿verdad?, que el Espíritu Santo cayó sobre los 12 apóstoles. Luego, ¿verdad?, los apóstoles, ¿verdad?, a medida que iban anunciando el Evangelio, iban imponiendo las manos. Y una vez, ¿verdad?, que los apóstoles dejaron de existir, pues ya no hay esa imposición de las manos para obtener el Espíritu Santo. Lo que sí hoy nosotros tenemos, que es a través del bautismo, es lo que se menciona, ¿verdad?, de que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Con esto en mente, ¿verdad?, con este recordatorio, vamos entonces, ¿verdad?, con el estudio. Decíamos entonces que lo que encontramos aquí es la posibilidad de nosotros de perdernos si nosotros nos deslizamos. Y realmente, ¿verdad?, lo que nosotros perdemos es que perdemos una gran salvación. Porque esta gran salvación, ¿verdad?, lo que se nos está ofreciendo es perdón de pecado. Si nosotros hacemos la comparación con el Antiguo Testamento, vemos entonces, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, esa era la falencia que tenía la ley. La ley, ¿verdad?, no podía quitar los pecados, sino que el pueblo de Israel, dice, continuamente tenía que ofrecer sacrificio una vez al año. De tal manera, ¿verdad?, que eso era el defecto que esta ley tenía. En cambio, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos dice que nosotros obtenemos el perdón de pecados. No tenemos que cada año recurrir a las aguas del bautismo, no, sino que lo hicimos una vez. Y luego, ¿verdad?, ese bautismo que nosotros hicimos, ¿verdad?, como vas a ver en Hechos 2:38, fue para el perdón de nuestros pecados. Por ende, es una gran salvación. Luego, ¿verdad?, cuando llegamos a las aguas, o cuando llegamos a la iglesia, cuando el Señor nos añade a su iglesia, viene una transformación en nuestro carácter, que en su efecto, ¿verdad?, eso fue proporcionado por el poder del pecado. Pero una vez que nosotros llegamos a las aguas bautismales, dice que Cristo mismo, ¿verdad?, ejerce en nosotros una transformación y nos vamos revistiendo del nuevo hombre. De revestirnos del nuevo hombre, eso va a implicar, ¿verdad?, que nosotros estudiemos de su palabra, que nosotros, ¿verdad?, pongamos atención a las enseñanzas brindadas por los hermanos. Luego, ¿verdad?, nosotros tenemos la convicción de la presencia paternal, en el cual, ¿verdad?, cuando nosotros oramos al Padre, pues tenemos esa convicción, tenemos entonces, ¿verdad?, esa protección del Padre. Y no solamente esto, sino dice que tenemos una esperanza gloriosa para la eternidad. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo que se ofrecía era la tierra prometida, algo que era, ¿verdad?, de manera temporal. Por eso, ¿verdad?, Moisés no ingresó a la tierra prometida, pero sí encontramos a él, ¿verdad?, digámosle así, o sea, de manera física pudo ver lo que a la tierra prometida, porque fue algo terrenal. En cambio, ¿verdad?, la esperanza que nosotros tenemos realmente entonces es gloriosa. Gloriosa en el sentido, ¿verdad?, que es una esperanza en el cielo y se menciona, ¿verdad?, que es para la eternidad. Así también, ¿verdad?, vemos que los ángeles hablaron, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y las personas que fueron desobedientes realmente perdieron la oportunidad de gozar de la tierra prometida. Así de igual manera para nosotros, ¿verdad?, hay graves consecuencias si nosotros descuidamos la salvación que es en Cristo Jesús. Consideremos varias cosas que pueden causar nuestros desliz. Ya miramos, ¿verdad?, la Escritura nos menciona de que es algo latente que
que en nosotros pudiera pasar, que nosotros pudiéramos tropezar y perder nuestra salvación. Miremos algunas causas. En el tiempo presente puede ocasionarnos esto. ¿Y de qué manera? Muchas veces, a menudo nos cansamos de hacer el bien. Y esta es una preocupación expresada por el apóstol Pablo. Vayamos y leamos Gálatas capítulo 6, el versículo 9. Dice de esta manera: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto implica, ¿verdad? Cuando hace la observación el apóstol Pablo, no nos cansemos. Es decir, ¿verdad? Como naturaleza propia del ser humano, podemos llegar a un momento de cansarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, no nos cansemos. Y sobre todo, ¿verdad? Se nos indica, ¿verdad? De que debemos hacerlo. Ahora, podemos entonces, ¿verdad? Lo que puede pasar en el tiempo presente es que podemos perder gradualmente el fervor de nuestra devoción. Considere lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y cuando nos bautizamos, ¿verdad? Tenemos un fervor, ¿verdad? Que queremos hacer todas las cosas con diligencias. Llegamos, ¿verdad? A las reuniones de manera puntual, participamos, ¿verdad? De cada una de ellas y ese es el primer amor. Pero luego, ¿verdad? El apóstol Juan en esta ocasión hace una queja, ¿verdad? Contra esta iglesia que había dejado, ¿verdad? Su primer amor. Es decir, ¿verdad? Que con el paso del tiempo podemos perder nuestro primer amor. Y para que esto no suceda, amados hermanos, pues como la exhortación que nos hace ver en Gálatas 6:9, no nos cansemos y segundo, ¿verdad? Pues no perdamos la devoción inicial. También, ¿verdad? Podemos tener el siguiente fallo. Considere, ¿verdad? Lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que queda adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También el peligro, ¿verdad?, que puede pasar es cuando observamos los logros del pasado. Y un hermano puede decir, bueno, yo anteriormente levanté una iglesia, anteriormente hice muchas conversiones, y muchas veces, ¿verdad?, puede decir, ya no hago nada, o ya puedo descansar. En otras palabras, el hermano puede pensar, bueno, puedo jubilarme de la iglesia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, olvidando lo que queda atrás. De tal manera, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, si nos ponemos a ver cuántas iglesias edificó, no olvidemos, ¿verdad?, que la predicación del apóstol Pablo fue a los gentiles. De tal manera, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía mucho por qué jactarse, mucho por lo cual decir, bueno, ya es suficiente. Lo que he hecho en el pasado me vale para lo del futuro. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Lo deja en el olvido, olvidando lo que queda atrás. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta. Para el apóstol Pablo, ¿verdad?, el día de hoy era una oportunidad para hacer las cosas bien delante de Dios. Era una oportunidad en la cual él tenía para alabar y bendecir a Dios. Cuando nosotros menospreciamos el presente, considerando los logros del pasado, puede ser una posibilidad, hermanos, que nosotros nos confiemos en nosotros mismos y que podamos deslizar y perder esa salvación tan grande. La actual familiaridad. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros anteponemos los lazos familiares ante Dios, eso puede causar de que nosotros nos deslicemos.
Imaginémonos, tenemos que reunirnos el día de hoy, suponiendo, ¿verdad?, que lo hacemos de manera presencial, pero como llegó nuestros familiares, muchas veces, ¿verdad?, decimos, bueno, no he visto a mi familia desde marzo que comenzó la cuarentena. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando anteponemos los lazos familiares, puede ser una ocasión en la que nosotros nos deslicemos. Y de igual manera, ¿verdad?, en ese sentido podemos perder el sentido, ¿verdad?, de nuestra novedad. Podemos perder lo que realmente se nos ha concedido, que es también la salvación. Entonces, ¿verdad?, como leíamos anteriormente, podemos llegar, como el caso de los hermanos en Efesios, en el cual dice, hemos perdido el primer amor. Se requiere entonces que mantengamos encendida esta llama. También, ¿verdad?, la actual sociedad, ¿verdad?, puede causar en nosotros un desliz. Y muchas veces, ¿verdad?, las opiniones modernas pueden llevarnos a que nosotros nos deslicemos. El apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿verdad?, si yo estoy más acercándome a la sociedad, escuchando, ¿verdad?, sus consejos, eso puede causar, ¿verdad?, que realmente yo me pueda retirar de Dios, que pueda causar, ¿verdad?, que yo me deslice y pueda perder esta gran salvación. A veces, ¿verdad?, la mucha influencia del humanismo secular, las falsas religiones que se nos presentan con una aparente verdad, hacen difícil, ¿verdad?, mantener el curso de la salvación. Esto sucede, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos la falsa doctrina o nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las elocuencias, ¿verdad?, de estos predicadores. Y a veces, ¿verdad?, cuando ponemos atención y hay una enseñanza, una falsa enseñanza, ¿verdad?, que se da dentro de la misma iglesia de Cristo, es cuando hablamos, ¿verdad?, de los días de la creación. Génesis capítulo 1, ¿verdad?, se nos menciona que la creación fue de 7 días literales. Pero hay una corriente, ¿verdad?, entre los hermanos que dicen fueron días naturales durante el día. Y en la fracción de la noche, dice, ocurrieron miles y miles de años. Y muchas veces, ¿verdad?, lo asocian con la ciencia, ¿verdad? Y cuando nosotros permitimos que la ciencia entre, ¿verdad?, en el ámbito religioso, a veces, hermano, puede ser de influencia hacia nosotros. Estamos claros, ¿verdad?, de que hay personas que son científicos, que han estudiado, que tienen buen conocimiento, pero ese buen conocimiento en el sentido secular no puede, ¿verdad?, incluirse o meterse en el asunto religioso cuando Dios de manera clara pues nos menciona, ¿verdad?, esto. Esto es, ¿verdad?, en los días naturales, ¿verdad?, de la creación, ya en su momento, ¿verdad?, si nos presta Dios la vida, podemos hablar, ¿verdad?, de este tema que es muy, pero muy interesante que lo sepamos. De tal manera, ¿verdad?, que todas estas cosas, ¿verdad?, pueden movernos de una sincera fidelidad a Dios. Consideremos, hermanos, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2 y versículo 3. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, os celo con celo de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, por el libro de Hechos, el celo que Pablo manifestaba cuando estaba, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Y el celo, ¿verdad?, que manifestaba ahí era un celo en el cual perseguía la iglesia, un celo, ¿verdad?, en el cual consideraban que los cristianos del primer siglo estaban haciendo era contrario a la ley que él había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero, ¿verdad?, con eso en mente, sabemos entonces que el celo que está hablando aquí el apóstol Pablo es un celo, ¿verdad?, en el cual es ferviente, es un celo, ¿verdad?, que en el cual manifiesta que estaban muy preocupados por los hermanos en Corinto. De tal manera que deseaba presentaros como una virgen pura
a Cristo. Y esa es, ¿verdad?, la función y la tarea de cada cristiano, mantenernos puros para poder presentarnos ante Cristo. Luego, ¿verdad?, el otro punto en el cual nos puede causar que nosotros nos deslicemos son las obras de la carne. Y sabemos entonces que nuestra lucha no es externa, sino que es una lucha interna. Consideremos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro en esta ocasión nos exhorta a que nos abstengamos, es decir, que hagamos un ayuno en cuanto a los deseos carnales, que estos pues son contrarios a las cosas espirituales. La carne entonces encontramos que está en constante guerra con nuestras almas y contra el espíritu. Y es verdad lo que nos dice la exhortación en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, en el cual desea, ¿verdad?, que nosotros sigamos o que no sigamos, ¿verdad?, las cosas espirituales. Por eso vemos en constante ataque con el asunto, ¿verdad?, de la carne. También, ¿verdad?, las extremas preocupaciones diarias pueden causar, ¿verdad?, que nosotros nos deslicemos, que nosotros, ¿verdad?, perdamos el rumbo, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Y muchas veces, ¿verdad?, la presión constante de los cuidados diarios, de los deberes y de las muchas obligaciones puede causar, ¿verdad?, que nosotros desviemos nuestra vista a donde tenemos que estar. Jesucristo, ¿verdad?, y los apóstoles nos advirtieron sobre esto. Consideremos, ¿verdad?, el libro de Filipenses, capítulo 4, el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí, ¿verdad?, el apóstol nos menciona que por nada estemos afanados. Y nosotros preguntamos, ¿será que el apóstol Pablo en esta ocasión estaba en una playa paradisíaca, disfrutando, ¿verdad?, de todos los servicios que le pudiera brindar un resort? Pero no, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, en un lugar, ¿verdad?, en el cual no es nada ostentoso, un lugar, ¿verdad?, en el cual hay mucha zozobra y sufrimiento, ¿verdad?, cercanos a él. Y vemos que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Pablo entonces es un ejemplo claro, ¿verdad?, que en medio de las aflicciones, en medio del tormento, nos indica, ¿verdad?, que no estemos afanosos, sino, ¿verdad?, que dirijamos nuestras peticiones ante Dios. Dice el apóstol, en toda oración y ruego con acción de gracia. Cualquiera de estas cosas, hermanos, puede llevarnos fuera del Señor y de su gran salvación, poco a poco, si nosotros, ¿verdad?, las descuidamos. Sin embargo, ¿verdad?, volvamos al texto, que aquí, ¿verdad?, nos ofrece la clave para prevenir el desliz. En primera instancia nos indica, ¿verdad?, a prestar más atención. Volvemos al ejemplo, ¿verdad?, de la persona que va en una canoa, en un río. Si esta persona fracasa en prestar atención, se irá a la deriva. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, menciona que nosotros prestemos atención. El desliz, hermano, puede ser muy sutil. Y a veces, hermano, cuando usted lo comprende, puede ser demasiado tarde. Cualquier pequeño desliz podemos, ¿verdad?, y debemos corregirlo de manera rápida. Y en ese sentido, ¿verdad?, pues estamos prestando mucha atención. Podemos hacer correcciones de último minuto y aún continuar remando, chocando, ¿verdad?, contra la roca o analizando cada caída. Pero el asunto, ¿verdad?, lo vamos a hacer siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros prestamos una seria atención y podemos evitar el desliz. Esta atención, hermano, se requiere de que nosotros seamos más diligentes, que a todas las cosas a las cuales Dios nos ha concedido, que nosotros, ¿verdad?, agregamos, ¿verdad?, diligencia.
que también nosotros, hermanos, lo hagamos con mucho entusiasmo para nosotros proseguir a la meta. Y este versículo, ¿verdad? Lo leíamos, el de Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo decía en esos versículos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, en el cual él decía, prosigo a la meta. Así de igual manera, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía un propósito. Se olvidaba de su logro pasado, tenía un propósito. Este propósito, ¿verdad? Estaba fijada su meta hacia Dios. Y nótese, ¿verdad?, que se nos demanda poner más atención en aquellas cosas que oyeron la palabra de Dios a través de los ángeles, es decir, los israelitas. Porque nosotros, ¿verdad?, tenemos la palabra de Dios que fue hablada a través de su Hijo. Por ende, el apóstol, el escritor de los Hebreos, nos insta a que prestemos más atención a esta salvación tan grande. A quien pertenece, ¿verdad?, una salvación mayor que la que disfrutaron ellos. A quien más se le pedirá, a quien más se le da, más se le pedirá. ¿Es usted más serio en prestar atención a las cosas que ya ha oído que aquellos del Antiguo Testamento? Es algo, ¿verdad?, en el cual nosotros debemos de considerar en prestar más atención a la palabra que tenemos hoy en día, porque fue dada por el Hijo, la cual dice es superior a los ángeles, como lo miramos en el capítulo 1. Está en prestar la debida atención, hermano, en la cual a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído, hermano, se refiere a las palabras de Dios a través de su Hijo Jesucristo, la gran salvación. Es decir, hermano, el Evangelio en todo su aspecto. Consideremos primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 y el versículo 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo aquí en esta ocasión les decía de que el evangelio que ha predicado, el cual también dice, recibiste, en el cual dice también a ellos habían perseverado, dice, ¿verdad? Si retenéis esto que os he predicado, el apóstol Pablo dice, soy salvo. Es algo en el cual, ¿verdad?, nosotros debemos de hacer esto. No le exige más cosas, ¿verdad?, de lo que ya habían recibido, de lo cual ya habían perseverado, en el cual dice la exhortación última es retener. Y realmente, ¿cómo podemos hacer esto? De tal manera, ¿verdad?, que los hermanos en Berea nos dan un buen ejemplo. El apóstol Pablo les estaba predicando en esa ocasión, los hermanos de Berea, y ellos, dice, fueron a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, recibieron la palabra con toda solicitud y luego, ¿verdad?, fueron a escudriñar las escrituras cada día para saber si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es lo correcto. Así de igual manera para nosotros. Debemos de recibir, ¿verdad?, la palabra que se nos ha predicado, que nosotros recibimos y que también nosotros perseveramos y que de igual manera, como hace ver la exhortación del apóstol Pablo, si le retenemos esa palabra que nos han predicado, dice, el apóstol Pablo nos menciona y es también válido para nosotros, dice, seremos salvos. Entonces, la seria atención a la palabra siempre está que ésta se proclame. El estudio serio de la palabra de Dios en nosotros mismos. Y también, ¿verdad?, el estudio serio en la preparación de nuestras clases, con esto, ¿verdad?, con las clases bíblicas, con estas clases de estudio de la palabra de Dios, entraremos, ¿verdad?, en una devoción con Dios. El hermano que indica o enseña la palabra en cada clase, sabemos, ¿verdad?, que el hermano se ha preparado. Y por ende, ¿verdad?, sabemos que es Dios quien también se está hablando a través de este hermano. Por ende, ¿verdad?, debemos de prestar la debida atención en cada momento y en cada clase que nosotros estamos o entramos. Salmos capítulo 119, el versículo 8, las palabras del salmista David dice,
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista David, ¿verdad? En cada una de sus líneas menciona, ¿verdad? O expresa lo maravilloso o lo sorprendente que es estar en la casa de Dios y escuchar de la palabra de Dios. En este versículo la manifiesta como las maravillas de tu ley. Para él, ¿verdad? No era nada gravoso, sino que dice era maravilloso. Concluyendo, ¿verdad? Con un deseo piadoso de agradar a Dios. Noten lo que dice Salmo 119, versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cuál era el deseo de David? Guardar, buscar, ¿verdad? Con ansia sus mandamientos, no desviarse. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice, de no pecar contra Dios. Esto, ¿está usted poniendo más atención a las cosas que hemos oído? Podemos decir, ¿verdad?, que otro año ha pasado. ¿Qué hemos hecho? Hemos iniciado otro año, un 2020. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo haremos? Y son preguntas, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pues debemos de formular. La debida atención hacia la palabra de Dios debe de encaminarnos a ser mejores días. A manera de conclusión, ¿verdad?, de este pequeño estudio, hermano, nosotros hemos sido bendecidos al recibir una salvación tan grande. Una salvación, ¿verdad?, que si la comparamos con los que los israelitas recibieron, se manifiesta, ¿verdad?, que es tan grande en el sentido, ¿verdad?, que nosotros obtuvimos el perdón de pecado una vez para siempre. Y esta salvación, ¿verdad?, se nos habla primeramente a través de su propio Hijo, en el cual, ¿verdad?, era lo que nosotros habíamos considerado, ¿verdad?, en los versículos anteriores. Una salvación, ¿verdad?, que decimos que nos fue confirmada por el mismo Dios cuando Dios hablaba, ¿verdad?, o habló allá, ¿verdad?, en el bautismo de Juan, en la transfiguración, y aún mismo, ¿verdad?, cuando Jesús estaba en la cruz, encontramos a Dios confirmando lo que su Hijo había predicado. El Espíritu Santo, ¿verdad?, en caer sobre los hermanos o ser lleno del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en ayudarles a recordar todo lo que habían estudiado con Jesús, es también, ¿verdad?, una manifestación o confirmación por parte de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Una salvación más grande que cualquiera otra ofrecida antes. Pero por favor, note cuidadosamente lo siguiente. Uno solamente necesita desechar o activamente luchar contra esta gran salvación para recibir un castigo justo. Aquellos que simplemente se deslizan a través de la negligencia, tampoco, hermano, escaparán. ¿Ha descuidado usted esta gran salvación? Es algo, ¿verdad?, en el cual debemos de meditar. Gracias, amados hermanos, por esa oportunidad que me han prestado de poder estar delante de ustedes.